¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Me presento, soy Gerardo Galindo, estudiante de gastronomía en la Universidad IEU, en otras palabras, un chef en proceso. Hoy les hablaré sobre un tema bastante interesante llamado cocina fría. Es una de muchas cocinas que podemos aprender en esta carrera. Comenzaremos entendiendo qué es como tal la cocina fría o a qué se basa la cocina fría. Como tal, es una vital importancia dentro de la cocina ya que se puede realizar diferentes platillos con base de ingredientes sencillos para llegar a lograr preparar platillos sofisticados. Hay un tema donde se conoce como Garden Manger que habla a fondo dentro de nuestra gastronomía, como por ejemplo lo que son las gelatinas, salsas, sopas, patés, que son productos que no son usualmente utilizados fríos. Y esto destacó por la relevancia que tuvo las presentaciones o montajes de diferentes preparaciones que también se pudieron llegar a experimentar con diferentes colores, texturas o hasta técnicas culinarias. Y bueno, como su nombre lo dice, la comida se llega a servir fría, sin importar el proceso elaborado. Obviamente, en el proceso para elaborar algo se puede llegar a utilizar lo que es el calor, una cocción caliente, pero realmente al llegar al plato de la persona o del cliente o del comensal es de forma fría. Y bueno, ahora mencionarles un poquito de la historia. Esto se llegó a crear principalmente por los hábitos sociales. En los últimos años uno llega a no tener tiempo de poder realizarse un platillo pues bien. Uno necesita algo de rapidez, de eficaz para poder alimentarse. Entonces nos orilló a llegar a realizar platillos de esta forma fría, ¿no? Pero realmente en la antigüedad existió un chef llamado Garden Manger que principalmente él empezó a cocinar aves, comida principalmente de origen animal, pero se le llegó a ocurrir a este chef crear comida de forma fría. Entonces empezó a experimentar con diferentes platillos, principalmente tal vez la carne que se llega a utilizar a la actualidad. Eso se llega a ver mucho en lo que es en Europa, ¿no? Pero a este chef se le ocurrió, como previamente se los dije, como para poder alimentar de forma rápida y eficaz, ¿no? Y bueno, de aquí empezaremos a hablar un poquito sobre ya un tema de la cocina fría, cerrando el tema de la historia, son las salsas frías. Uno pues conoce lo que es una salsa, ¿no? Pero hablando del tema, eh, se, se, se dedica principalmente a cualquier tipo de salsa fuera presentada de forma fría, sea una base conocida, escrita o ya sea algo modificado o creado por uno mismo, ¿no? Y para empezar, se tiene que utilizar la técnica de lo que son las emulsiones. O sea, estamos hablando que podemos combinar lo que es el aceite y el vinagre para conseguir una consistencia diferente. Obviamente buscando que no se llegue a cortar la salsa, para que llegue a tener una bonita estructura y se vea apetecible para nosotros, ¿no? Principalmente una de las más conocidas llega a ser la vinagreta o hasta la mayonesa, que se utilizan esos dos ingredientes. Y de ahí entramos tal vez a otro tema que son los estabilizadores. Estos productos nos ayudan a darle forma y darle un equilibrio al producto que llegue a combinar bien los productos, principalmente el aceite y el vinagre. No sé, llegan a existir estabilizantes de origen de la proteína, ¿no? Que puede ser la leche, que la albumina, la glubulina, también entre otros llegamos a tener los que son los hidratos de carbono, que son productos de origen natural. Por ejemplo, el agar-agar. El agar-agar es bastante conocido en la cocina molecular, que claramente es una cocina bastante moderna. Y por último tenemos los sales. Las sales también nos ayuda a conseguir esas texturas, por ejemplo, el fosfato, el citrato, entre otros. Y bueno, empezaremos con otro tema que son las gelatinas y los aspic. Muchos conocemos la gelatina, la hemos visto, la hemos probado. Pero como tal, ¿qué son las gelatinas? ¿Qué contienen? Y bueno, la gelatina contiene lo que son las proteínas,
principalmente el colágeno, la cual pues también llegan a tener, o más diría, son almidones o féculas como tipo harina, en que los ingredientes que utilizamos en la cocina son diferentes productos. Hay diferentes presentaciones hablando de la gelatina, ¿no? Existe la gelatina en hoja, también gelificantes que se pueden ocupar como el agar-agar, claramente previamente ya mencionado, el aginato, la goma xantana, perdón, que llega a utilizar también mucho en lo que es el área de la repostería. Y bueno, eso hablando de las gelatinas. Y los aspic, creo que muchos no hemos escuchado la palabra aspic, pero para definir, es como otro tipo de gelatina hecha a partir de un caldo a base de lo que es la carne, el pescado o hasta de vegetales o frutas. Y bueno, el aspic se puede llegar a combinar con diferentes productos. Y bueno, como tal, esto nos da una elaboración atractiva a la vista, ya que se puede ver a través de él los alimentos que están introducidos en su interior. Y aparte, lo más interesante es que uno le puede dar la forma que uno quiere, obviamente utilizando hay unos moldes que nos pueda facilitar ese trabajo. Y bueno, aquí cerramos un poquito el tema de lo que son las gelatinas y los aspic. Ya entendemos un poquito a qué se refiere. Ahora empezaremos a hablar lo que son las ensaladas. Y bueno, como tal, para denominar una ensalada debe estar compuesto principalmente de verduras, normalmente crudas, a la cual se puede aderezar con un aceite, una vinagreta, un poquito de sal para darle un poquito de sabor, y también esta puede llegar a ponerse una salsa fría. También se le puede llegar a agregar hasta una proteína como una pechuga de pollo, un poquito de carne, mariscos, huevo o algo un poquito más dulce, tal vez unas frutas. Esos son diferentes tipos de ensaladas que se pueden llegar a preparar, pero en conclusión, una ensalada se llega a servir con las verduras crudas, claramente, menos lo que son las proteínas. Bueno, pasaremos a lo que son las terrinas, la cual es un recipiente circular o rectangular que podemos ocupar para darle forma a nuestros alimentos, ya que son moldes. Y ya dependiendo del molde se le dará la presentación a la cual, dependiendo, se le puede dar una imagen bonita, elegante y podremos decir fina. Y bueno, empezaremos con otro tema bastante interesante que son los mousses, o el mousse, perdón, o la museline. Este producto, aparte de encontrarlo aquí en la cocina fría, también se puede llegar a utilizar en lo que es en lo dulce, en la repostería. Pero bueno, de la cual el mousse proviene del vocablo francés que significa espuma, y de eso se trata precisamente. Puede llegar a ser algo dulce o hasta llegar a algo salado, y si llega a servir como. Y bueno, este producto se puede llegar a servir de forma caliente o de forma fría. Pero bueno, este producto llega a tener una elaboración liviana y ligera, con una textura como si tuviera aire, con volumen y una textura suave. Obviamente puede variar dependiendo del concepto de cómo se prepare. Puede ser como hasta de una esponja, una crema o algo un poquito más espeso. Obviamente hablando ya de cocina fría, que son sabores un poquito más salados. Para llegar a esa consistencia necesitamos tamizar, por ejemplo, lo que son los vegetales o una proteína, ya que eso será tu base para poder llegar a realizar ese mousse salado. Y bueno, hablando un poquito de la historia, en el pasado el mousse apareció por primera vez en un recetario, en lo que es en 1755, llamado Lis Sumper de la Cour, del cocinero menor. Bastante interesante por el momento, ¿no? No ya pudimos abarcar varios temas, pero la cocina fría llega a ser un poquito más extensa. Entonces hablaremos un poco de lo que son las sopas frías. Las sopas frías son una presentación culinaria siendo de textura líquida o cremosa. Se llega a hacer de temperaturas más frías que el ambiente. Se llegan a servir de esa forma. En el mundo existen diferentes tipos de recetas de sopas frías.
como tal puede ser la española, una sopa de gazpacho o de ajo blanco y bueno, y demás variantes que existen. Pero eso ya dependerá mucho de nuestra imagen en la cocina. Se le puede llegar a agregar verduras, algún tipo de proteína como para acompañar y, y darles una nueva presentación a nuestra sopa. Y bueno, empezaremos a hablar lo que es el paté. La palabra deriva del francés pâtissier. Esto es como tal, o era encargado de la antigüedad de la confección de todo tipo de masas. Se cree que nació como tal en los años 600 a.C. De ahí pasamos un poco a los griegos y a los romanos, quienes fueron sentando las características básicas del paté. Y un poquito más tarde, en 1351, Juan León, que él prohibió el uso de las especies en el paté. El paté fue creado y utilizado principalmente como para embarrarlo en masas, o sea, panes, que principalmente están basados de hecho y se utiliza mucho para rellenar un sándwich. Y ahora empezaremos a hablar un poquito de los productos para recepción, o sea, un bocadillo. El bocadillo como tal se refiere a un alimento que se puede comer a un bocado, pero no en todos los países se refiere a eso, porque llega a haber países donde hasta un sándwich puede ser un bocadillo, y claramente un sándwich no se come de un bocadillo. Simplemente referido a un alimento como pequeño para empezar a abrir el apetito. Y bueno, los bocadillos fríos y hasta calientes llegan a ser sencillas en el desarrollo y pueden ingerirse de forma rápida. Algunos de los bocadillos llega a ser chorizo, claramente, y hasta tortilla de patatas. Y bueno, ¿cómo está conformado un bocadillo? Está conformado principalmente por un pedazo de pan blanco, ya dependiendo de lo que llegue a tener en su interior, se definirá el bocadillo como frío o caliente. Esto en resumen sería un bocadillo, son aperitivos que son rápidos de comer y digeribles y se llegan a utilizar para abrir claramente el apetito. De ahí pasaremos a uno que también es muy parecido al bocadillo, que se le conoce como canapés. Estos, como previamente se los dije, son muy parecidos al bocadillo, pero con la diferencia de que estos se llegan a servir en bandejas, en lo cual las personas pueden llegar y tomar uno a su gusto, la cual se llega a servir antes de la comida. La palabra canapés tiene origen francés, que tiene un significado como cama o sofá, por lo que se le denomina canapés a cualquier presentación de mini platillo que lleve una base de pan. Como en los bocadillos, llega a haber canapés como fríos como calientes. Puede haber hasta dulces o salados. O principalmente, por ejemplo, los calientes llegan a ser servidos con salsas y llegan a destacar por la proteína con un poquito de queso. El canapés frío llega a destacar los tips o los mousse. También llegan a existir un poco que incluye vegetales. Los dulces llega a haber una base de frutas, sea cual sea, por ejemplo la manzana. Podemos llegar a poner un poquito de crocante como la almendra o hasta un chocolate para dejarle más dulzor, un caramelo o un poquito de vainilla para, para darle igual un poquito más de dulzor o hasta un toque más amargo poniéndole un poco de café. Y bueno, esos aperitivos se presentan para ofrecer toda una demostración de arte y color. Pero bueno, continuaremos con el siguiente tema. Este tema está bastante interesante, que son las carnes frías. Esto se llega a utilizar muchísimo en Europa, obviamente también aquí en México, ¿no? Pero creo que en Europa es un poquito más normal, principalmente lo que es España, por lo mismo de su jamón que llegan hasta cortar enfrente de uno, ¿no? Y bueno, esto llega principalmente en lo que es en la clásica Grecia o hasta en principios en España, que se lleguen a servir, pues como se los dije, platos de jamones y les dan ahí su show y es muy padre, es muy bonito poder verlo, esa técnica para llegar a cortar ese jamón. Pero pues claramente no es el único tipo de jamón o de carne que se puede llegar a servir en charolas grandes. Para el comensal, en algunos eventos hasta en un mismo restaurante, ¿como qué tipo existen? Llega a ver la panceta
queso de cerdo, obviamente crudo, el chorizo, que hasta es muy normal aquí en México, no sé si llega a ser crudo, pero pues es una carne que llegamos a consumir mucho. El jamón serrano, previamente dicho, en España. También existe el foie gras o hasta las huevas de pescado y ya hablando muy finamente, el salmón ahumado. Y esos son los tipos de carnes que se puede llegar a encontrar o se pueden llegar a utilizar para presentar una carne fría. Y bueno, continuando en el ámbito de preparaciones que se puedan demostrar o enseñar en una charola grande, son los quesos. ¿Qué son los quesos? Los quesos principalmente se derivan de la leche. Obviamente llegan a tener un proceso y existen muchos tipos de quesos como quesos frescos o hasta quesos con hongo. Obviamente ya mucho depende del paladar de cada uno, pero son esos como aperitivos o gustitos que le gusta a uno picar antes de comer o hasta después de comer, que te haya quedado un huequito ahí, un espacio en el estómago, cae bastante bien un quesito, ¿no? Un buen quesito. Y bueno, como les decía, existen muchos tipos de quesos. Por ejemplo, los quesos azules, que esos son los que mencionaba que llegan a tener hongo. O hasta un queso de pasta cocida, que lleguen a tener un sabor un poquito más dulce. O de corte lavada, que llegan a ser un poquito más maduros, un queso más maduro. Y hasta estos mismos quesos los llegan a enriquecer con ingredientes extras, como por ejemplo la cerveza. Y la verdad, hablando de los quesos, a mí es algo que me encanta mucho. Yo disfruto comer un quesito, entonces poder experimentar distintos quesos es bastante agradable. Pero bueno, al punto, empezamos a llegar al final de esta plática, de este podcast sobre la cocina fría. Y pues dejando ya como claro, en otras palabras, la cocina fría es una parte de la gastronomía que nos muestra la sencillez y la delicadeza de los productos, que se puede incluir en diferentes preparaciones. Hemos visto varias en el transcurso de la plática, como desde algo tan sencillo de un canapés o un bocadillo hasta tal vez un poquito más elaborado como una gelatina, un mousse que lleva muchas técnicas y prepararlo, o hasta una salsa, ¿no? Y bueno, el punto es que podemos ver el alcance que tiene el poder general de un platillo totalmente versátil, de la cual se puede tomar diferentes elementos y poder experimentar con ello. En otras palabras, lleva tu imaginación y tu creatividad a otro nivel, a poder explorar y experimentar sin tener miedo al fracasar, ya que con lo más sencillo puedes llegar a preparar un manjar. Espero que les haya gustado un poquito de la plática, abarcamos varios temas y en general espero que les haya disfrutado. Me despido, muchas gracias por escuchar, mi nombre es Gerardo Galindo, que tenga una bonita mañana, bonita tarde, bonita noche. Bye bye.